name is number 5, and we are talking about the process of bacteria participation of fermentation in the cause. Hi, I'm Sidanaya. I'm 18 years old and I'm from Tulancingo Hidalgo. I'm studying veterinary. My name is Norma Grace. I am from Tulancingo. I am 18 years old. I am studying medicine veterinary. My name is Angelica Aguirre Zamora. I am 21 years old. I am from Pachuca de Sol. I study medicine veterinary. Hi, I am Brian. I am 22 years old. I'm from Tulancingo and I am studying medicine veterinary. Hi, my name is Cesar Piña. I am 20 years old. I am studying veterinary. El ganado bovino es ocupada principalmente para dos fines, la explotación lechera y la explotación de cárnicos, aunque también es ocupada para la explotación de subproductos para la industria textil. En México existen más de 32 razas o cruzas de ganado bovino para la producción de carne. Los alrededores son uno de los lugares más importantes en cuanto a producción de leche en Hidalgo. Cuenta con una gran variedad de plantas lecheras. Inclusive en el Instituto de Ciencias Agropecuarias contamos con una de bastante producción. Sale, güey. Sale. Anatomía. El estómago de los rumiantes se caracteriza por poseer 4 divisiones, las cuales son rumen, retículo, omaso y abomaso. Debido a estas, son capaces de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas, teniendo así una fuente de energía adicional y basando su alimentación en el consumo de forraje. Rumen. El rumen actúa como una cámara de fermentación microbiana y es el lugar principal de asimilación de ácidos grasos de cadenas cortas. El rumen, junto con el retículo, forman el retículo rumen. Allí, el alimento es fermentado por microorganismos anaerobios que pueden utilizar la fibra para obtener energía. Retículo. Su función es movilizar el alimento digerido hacia el rumen o hacia el omaso en la regurgitación del bolo alimenticio después de la rumia. Es el más frontal y pequeño de los ventrículos. Omaso. Ayuda a reducir el tamaño de las partículas del alimento digerido. Interviene en el control del paso del bolo alimenticio hacia el tubo digestivo y extrae los lípidos retenidos en la ingesta. Sus láminas y papilas pueden funcionar como una comunicación directa entre el retículo y el abomaso. Abomaso. En el abomaso es posible que los microorganismos ruminales son digeridos para su posterior absorción como proteína de alta calidad en el intestino delgado. Es un saco largo que se halla en su mayor parte sobre el suelo del abdomen. Los preestómagos de los rumiantes. Los preestómagos de los rumiantes son 3 antecámaras al estómago glandular especializados en la fermentación del forraje o grano ingerido, para que posteriormente puedan ser digeridas y absorbidas los nutrientes necesarios en el estómago glandular e intestino. Están constituidas por 3 cámaras comunicantes. La primera, en continuidad con el cardias y el esófago, es el rumen o panza, seguido por el retículo o bonete, que a su vez se comunica al omaso o librillo, y finalmente en el abomaso, el estómago glandular propiamente dicho. Histológicamente, las 3 cámaras están constituidas por una mucosa de epitelio plano estratificado más o menos queratinizado dependiendo de la cantidad de forraje o grano ingerido. Así, animales con alimentación predominante de forraje tendrán mucosa poco o nada queratinizada, frente a animales con alimentación de grano, cuya mucosa estará queratinizada. La mucosa es sostenida por una submucosa de tejido conjuntivo, una doble capa de músculo liso. Las cámaras se pueden diferenciar histológicamente gracias a pequeñas diferencias en la disposición de las capas. Así, el rumen, la mucosa está dispuesta en pliegues de longitud y grosor variable que se extienden hacia la luz, sostenida por el tejido conjuntivo de la submucosa. Tiene una superficie con proyecciones o papilas, no tiene una altura excesiva,
Su desarrollo está condicionado por la localización y el tipo de alimentación del animal. Tiene la siguiente estructura: mucosa, epitelio, tejido conjuntivo denso con vasos sanguíneos fenestrados y sin glándulas ni cúmulos linfáticos. No tiene muscular de la mucosa. Su lámina propia submucosa es de tejido conjuntivo laxo. Su muscular tiene fibras lisas dispuestas en dos bandas y tiene serosa. En el caso del retículo, los pliegues son semejantes a los del rumen, pero en la submucosa de los pliegues principales hay pequeños cordones o islas de fibras musculares lisas. Tiene pliegues altos y bajos unidos por un cordón de fibras musculares lisas en el caso de los pliegues altos. Consta de mucosa, de un epitelio plano queratinizado, de tejido conjuntivo, muscular de la mucosa en los pliegues altos. No existen los pliegues de menos altura. Submucosa, lámina propia submucosa, tiene muscular de la mucosa y serosa. Los pliegues del omaso son grandes y están constituidos por mucosa, submucosa y la capa muscular interna. Tiene pliegues muy altos, incluyen también submucosa, los pliegues más bajos. Su estructura es mucosa, consta de un epitelio, de una lámina propia, de una muscular de la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Gluconeogénesis es la producción de azúcares a partir de sustancias diferentes a los carbohidratos. Esta vía permite tener una fuente alterna de glucosa, remover el lactato de la sangre, remover el glicerol producido por el tejido adiposo. Esta vía metabólica se activa ante la disminución de glucosa sanguínea. En el rumiante es una vía constantemente activa. La gluconeogénesis se encuentra bajo control hormonal. La dieta metabólica de los rumiantes es la combinación entre los productos de la fermentación y el alimento no fermentado, que escapa a la acción de las bacterias rumiales. Los rumiantes son eficientes para realizar la gluconeogénesis y su aparato digestivo se ha adaptado a una falta de azúcar y almidón, por lo que la capacidad para el manejo de estos carbohidratos es limitada. Así los rumiantes absorben la mayoría de sus carbohidratos en forma de ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles son producidos por la fermentación bacteriana de los carbohidratos en el rumen y en menor cantidad en el intestino grueso. Pueden contribuir con un 70 o 80% de la energía total que el animal necesita. Oxidación de los ácidos grasos. Cuando el aporte de energía de la dieta es insuficiente, el animal responde con la señal hormonal que se transmite al tejido adiposo por medio de la liberación de adrenalina, glucagón u otras hormonas. Estas se unen a la membrana de la célula adiposa y estimulan la síntesis del quien activará una proteína quinasa que fosfolira y activa la triglicérido lipasa. Los triglicéridos se hidrolizan a diglicerol, liberando un ácido graso del carbono 1 o 3 del glicerol. Los diglicéridos y los monoglicéridos son hidrolizados rápidamente para producir ácidos grasos y el glicerol. El ácido graso no estratificado sale de la sangre y se une a la albulina para ser transportados a otros tejidos, y el glicerol será utilizado para el hígado para la producción de glucosa. Proceso de fermentación. La fermentación ruminal es la actividad metabólica de los microorganismos presentes en el rumen. Tiene aspectos que difieren de la digestión glandular, propia de los animales monogástricos. En los rumiantes, la degradación de los sustratos moleculares por la acción de bacterias se realiza por una hidrólisis enzimática, igual que la digestión glandular. La diferencia mayor es que las enzimas digestivas en la fermentación son de origen microbiano, por lo que se les denomina digestión aloenzimática. Esta digestión fermentativa es más lenta y los sustratos son alterados en mayor grado que la digestión glandular. Además, la fermentación ocurre en un medio anaerobio. La digestión aloenzimática puede ocurrir en solo dos sitios del tracto gastrointestinal. Estos sitios son el ciego, por un lado, y por el otro lado, en retículo rumen. En el primer caso hablamos de fermentación secocólica y en el segundo caso de fermentación pregástrica, la cual corresponde a los rumiantes. En los seres unicelulares, la absorción de las sustancias alimenticias se realiza a través de toda la superficie del cuerpo, ya que la relación superficie-peso es muy amplia. Si se trata de alimentos fibrosos o de moléculas grandes, estas son atacadas por enzimas que segregan la célula y son posteriormente absorbidas. Bacterias productoras de metano. Las bacterias productoras de metano constituyen una clase especial en la población del rumen, por su papel de la regulación de la fermentación total al eliminar H2O gaseoso. La reproducción de CO2 con H2 gaseoso es el método primario por el cual produce CH4 en el rumen. Microorganismos rumiales.
Las bacterias pueden descubrirse asociadas con partículas de alimentos, libres en la luz intestinal o fijadas a la capa intestinal y a la capa mucosa. Se ha demostrado que en el intestino grueso de los rumiantes se produce la metanogénesis. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en el retículo rumen son anaerobios estrictos, aunque existen algunos facultativos. Estos microorganismos son principalmente bacterias, protozoarios y hongos del tipo de las levaduras. Aparecen ubicados en 3 sitios diferentes en el rumen: adheridos a la pared, flora epidural, asociados a partículas alimenticias, libres, flotando en el líquido rumen. Las bacterias adheridas a la pared hidrolizan la urea y consumen el poco oxígeno que puede llegar con el alimento ingerido o que difunde a través de la pared del rumen. El resto de los microorganismos, el oxígeno les resulta tóxico. Las bacterias asociadas a partículas atacan substratos no solubles, hidrófobos, bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas, mientras que las que flotan en el líquido rumial atacan substratos solubles hidrófilos. Las bacterias se clasifican generalmente según el sustrato que utilizan o según los productos finales de la fermentación que realizan. De este modo tenemos bacterias celulolíticas, las cuales predominan en dietas con alto contenido en forraje, bacterias hemicelulolíticas y pectinolíticas. Las bacterias amilolíticas predominan en el rumen con el consumo de dietas con alto contenido en almidón. Las bacterias que utilizan ácidos intermedios realizan la fermentación secundaria de los productos finales de otras bacterias. Entre estos ácidos podemos encontrar el lactato, succinato y metanoato. El lactato puede ser fermentado hasta acetato, propionato o ácidos grasos de cadena más larga. El succinato es convertido en propionato y CO2 y el metanoato es utilizado como precursor para la producción del metano. Las bacterias proteolíticas poseen proteinasas y muchas de ellas también exopeptidasas para una posterior degradación de oligopeptídeos hasta aminoácidos y péptidos más pequeños. Las bacterias productoras de amoníaco lo obtienen mediante la desanimation de aminoácidos. El amoníaco se puede obtener también de la hidrólisis de la urea y en este proceso actúan bacterias ureolíticas. Las bacterias lipolíticas hidrolizan triglicéridos y fosfolípidos, dando glicerina y ácidos grasos. Las bacterias productoras de metano están muy asociadas a la fermentación de forraje y sobreviven en condiciones rumiales similares a las en que sobreviven las bacterias celulolíticas. Antes de comenzar a hablar de nuestra ruta metabólica investigada, recordemos que la fermentación ruminal es la actividad metabólica de los microorganismos presentes en el rumen. La degradación de los sustratos moleculares por la acción de bacterias se realiza por una hidrólisis enzimática, igual que en la actividad glandular. Asimismo, la fermentación microbiana da lugar a la aparición de muchos ácidos grasos volátiles distintos. Resulta imposible separar las distintas vías metabólicas utilizadas por las distintas especies, ya que el producto final de una especie puede ser el sustrato para otra. Los ácidos grasos volátiles son sustratos energéticos importantes para el rumiante. Se puede apreciar la elegancia de la relación simbiótica de la digestión fermentativa al considerar el metabolismo de los ácidos grasos volátiles. Estos mismos son los productos del desecho del dióxido de carbono en el producto final del metabolismo aeróbico. Si se permitiera que se acumularan estos mismos, suprimirían o acelerarían el proceso fermentativo al disminuir el pH del sustrato y retículo rumen. El beneficio para el rumiante está en la energía química que contienen los ácidos grasos volátiles. Estos productos bacterianos de desecho representan compuestos gastados en cuanto a la energía que se puede obtener en el marco del sistema de fermentación anaeróbico. Los ácidos grasos volátiles se absorben por 2 mecanismos diferentes dependiendo de su estado de disociación. Asimismo, también entendamos que las bacterias pueden descubrirse asociadas con partículas de alimentos, estas libres en la luz intestinal o fijadas a la cava intestinal, a la mucosa. Se ha demostrado que en el intestino grueso de los rumiantes se produce la metanogénesis. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en el retículo rumen son anaerobios estrictos, aunque existen algunos facultativos. Estos microorganismos son principalmente bacterias, protozoarios y hongos del tipo de las levaduras. Las bacterias asociadas a partículas atacan substratos no solubles hidrófobos. Las bacterias se clasifican generalmente según el sustrato que utilizan o según los productos finales de la fermentación que realizan.
De este modo, realizamos bacterias celulolíticas, las cuales predominan en dietas con alto contenido en forraje, bacterias semicelulolíticas y pectinolíticas, en su mayor caso. Cabe mencionar que las bacterias productoras de metano constituyen una clase especial en la población del rumen por su papel en la regulación de la fermentación total al eliminar dihidrógeno gaseoso. De esta manera, cuando hablamos de ácidos grasos volátiles, hablamos de metano, asimismo de la metanogénesis, como ya habíamos mencionado anteriormente. La producción de metano en el rumen es un proceso ineficiente que resulta en pérdidas del 2 al 12% de la energía bruta consumida por el rumiante. Asimismo, las bacterias metanogénicas ruminales forman parte de un grupo de microorganismos que llevan a cabo la degradación de los alimentos al utilizar los productos finales de la hidrólisis de los polímeros para la formación de metano. La producción de metano en el rumen tiene un efecto significativo en los productos finales de la fermentación. Los metanógenos pueden establecer una relación mutualista con protozoos anaerobios. Muchos de esos últimos producen H2-dihidrógeno como producto final del metabolismo.